Mi nombre es Diana y les voy a hablar acerca de los efectos económicos en México por el coronavirus. ¿Conocen el nuevo virus que ha afectado a miles de personas? A finales del 2019, un nuevo tipo de coronavirus comenzó a enfermar a personas con síntomas similares a la gripe. La enfermedad se llama coronavirus o COVID-19. Los primeros casos se diagnosticaron en personas que habían visitado un mercado en China que vendía mariscos y animales vivos. El virus se propaga fácilmente y ahora ha afectado a personas en muchos países y a la economía de ellos. ¿Se han preguntado qué efectos provocará el coronavirus y quiénes son las personas más propensas a contraerlo? ¿Acaso se han puesto a pensar en cómo nos va a afectar la llegada de un nuevo virus a México? Los adultos mayores y las personas con afecciones crónicas subyacentes, tales como enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares o diabetes, parecen tener un mayor riesgo de presentar complicaciones más graves a causa del COVID-19. En la actualidad no existe una vacuna para prevenir esta enfermedad. La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a ella. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona en persona, entre las personas que tienen contacto entre ellas, dentro de unos 6 pies de distancia aproximadamente, mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o a la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Esta nueva enfermedad provocará un impacto económico negativo en la economía global, debido a que se interrumpieron abruptamente las cadenas globales de producción y las medidas necesarias para reducir el contagio reducen la demanda. La combinación de estos dos choques de oferta y demanda de bienes y servicios es lo que ha provocado el desplome de los mercados accionarios y del precio del petróleo. En México aún no podemos cuantificar el impacto del crecimiento económico y el empleo de esta megacrisis, pero lo que es seguro es que habrá una fuerte caída en el PIB, y en unos meses nos podremos recuperar, dada nuestra vinculación con Estados Unidos. El impacto de esta crisis dependerá de si podemos contener el contagio, pero como ya se mencionó, es muy fácil contagiarse. La economía mexicana, al ser abierta sin capacidad de influir a los precios internacionales y sin disponer de una divisa que se utilice en reservas internacionales, le reduce los márgenes para acomodar estas perturbaciones externas con expansión monetaria. Las complejas condiciones productivas y económicas internacionales provocadas por la pandemia actual COVID-19 han llevado al límite la resistencia socioeconómica del país, lo que se puede observar en la fragilidad cambiaria, lo que es producto del pánico bursátil, que afecta a todo el mundo. Estamos al borde de una recesión económica. México está en una compleja situación ante la recesión económica que puede afectar a Estados Unidos, su principal socio comercial, la drástica caída de ingresos de su petrolera estatal Pemex y la baja de turismo. México descartó el cierre de aeropuertos para frenar la pandemia del coronavirus, argumentando que intenta evitar un cierre completo de la economía que perjudique a los pobres. Para enfrentar la crisis, el país ajustará el presupuesto del gobierno y ampliará los programas de gasto social, como por ejemplo los subsidios a las personas mayores de edad. La relación económica que existe entre México y China podría afectar la economía del país, ya que China es el segundo país de donde provienen las importaciones y el cuarto en importancia por volumen de exportaciones. La reducción en la actividad económica de China podría afectar la economía del país. Además, la reducción de la actividad económica en todo el mundo causada por las medidas de contención del virus. La desaceleración en la manufactura en una parte del mundo causará un efecto dominó en el resto de la actividad económica internacional. Ante este panorama, México enfrenta grandes retos para este 2020, en materia de crecimiento económico, baja demanda petrolera, obtención de recursos extraordinarios y evitar la propagación del virus en el país. La duración y la profundidad de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus dependerán de 3 factores: la velocidad de propagación del virus y a cuántas personas afecte, cuánto tiempo pase antes de que se encuentre una vacuna y si las medidas de los gobiernos logran realmente mitigar el daño. Este nuevo coronavirus, aunque tiene una tasa de mortalidad baja, afectará a nuestro país y no solo a él, sino a toda la economía global.
No obstante, su magnitud dependerá de su propagación en los próximos meses. Al día de hoy se están tomando medidas necesarias para frenar el contagio y así prevenir un daño mayor. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no contagiarnos para proteger tanto nuestra salud como nuestra economía. A continuación les dejaré un video que explica los efectos económicos que habrá en México por el coronavirus. Ante la noticia de que el coronavirus COVID-19 se convirtió en una pandemia, surge la pregunta, ¿cómo nos afectará en la economía mexicana? Pues las afectaciones se verán por diversas razones. 1. En algún momento se tendrán que tomar decisiones drásticas que lleven a reducir la actividad económica, como por ejemplo una suspensión de clases o si se decide hacer trabajo a distancia, si se suspenden eventos masivos, entre muchas otras medidas. Si eso sucede, habrá menor consumo y las empresas venderán menos, lo que afectará el empleo y la inversión. Segundo, existe mucho nerviosismo entre los inversionistas y ya hubo hasta salida de capitales en México. Tercero, la industria mexicana tiene afectaciones por el hecho de que sus proveedores chinos suspendieron operaciones y se interrumpió el suministro de equipo y material. Cuarto, la interrupción de insumos, material y equipo chino afectó a exportadores mexicanos, por lo que podríamos ver una baja en el comercio exterior. 5. Al coronavirus se le suma la caída de los precios del petróleo, lo que hace un caldo de cultivo poco alentador. Tan es así que economistas consideran que el crecimiento de la economía mexicana en 2020 podría ser de 0% o de menos 0.5%. Es decir, se profundizaría el deterioro económico del país, que en 2019 terminó el año con menos de 0.1%. Entre muchos otros elementos que consideramos, tendríamos que ser prudentes y cuidar los bolsillos para ver cuáles son efectivamente los efectos de este coronavirus. Mi nombre es Ivette Saldaña y esto fue Economía Universal. Síganos en redes sociales, @uni_cartera, @isaldanach o comente con el hashtag Economía Universal.